Cuando Sheep inició como una forma de renegados también. El poder decir, esto es de skaters, somos skaters, haciendo cosas de skaters, diseñando cosas para skaters, no dejando que nadie que no tenga que ver con el ride se interponga. Hay mucha gente involucrada que solo quiere sacar plata de eso. Utilizan un montón de skaters y está bien que muchos de los skaters pues puedan vivir de lo que ellos siempre han gustado. A mí también me gustaría hacerlo, pero sin embargo siento que tiene que ser como más interno. Usted es un skater viviendo de las cosas que usted hace, dándole a otros skaters productos de calidad. Un grupo de hijueputas que no tienen absolutamente nada, que han crecido patinando en las calles, que saben lo que es no tener tal vez unas tenis nuevas, andar unas tenis llenas de silicón porque no tienen plata para comprar tenis, que han ahorrado todo el mes para tener una tabla. No aprovecharse del resto, tratar de siempre estar ahí para ellos, en contra de las personas que creen que ser skater lo hace alguien famoso, lo hace una estrella. Nunca se ha tratado de eso. Y cuando todo inició fue con esa mentalidad, y puedo asegurar que siempre va a ser con la misma mentalidad. Y eso ha sido lo que Sheep siempre ha tratado de expresar. Ser humildes, un grupo reducido de personas que patinan, se divierten, no les importa aparentar, no les importa ser los mejores, solo hacer lo que han hecho toda la vida y ser felices con eso. Saber que sale a patinar todos los días porque lo hace feliz, que siempre van a tener alguien con quien divertirse, siempre van a tener un amigo que van a conocer patinando. Probablemente usted llegue a un lugar solo y ese día salga con 3 amigos más que también patinan. No saben quién es usted no sabe quiénes son ellos, pero de alguna forma siente que los conoce de toda la vida. De carajillo veía como graffiti, en las barras de skate, que veía los videos que veía mi hermano tal vez. Siempre salían grafitis, en videos de punk rock y de punk que también me gustaban, veía grafitis, pero no sabía como qué era o qué significaba, nada más lo veía y me parecía interesante. Veía que la vara surgía así como demasiado de la cultura de calle, siempre me ha gustado y todo lo que es de calle, skate, punk, hip hop, graffiti. Entonces yo dije como, esta hora suena bien y está interesante, No pensé que podía hacerlo, pero no sé, siento que ocupaba algo, no sé, como para llenar como el espacio que había dejado, el haber dejado patinar. Cuando yo empecé a patinar, recuerdo ese día perfectamente, nunca se me va a olvidar. Yo estaba dando una vuelta por el barrio, venía saliendo de la escuela y había un mae ahí con una patineta. Entonces yo me le acerqué y le dije, mae, ¿puedo hacer un truco? ¿Cómo se hace esto? Y me dice, lo primero que tiene que aprender a hacer es un ollie. Entonces yo llegué y lo hice y no me salía. La tabla que él tenía traía la hormiga amarilla y decía Black Label. Nunca voy a olvidar esa tabla. Entonces al día siguiente yo le dije, mae, ¿puedo llegar a buscarlo? Y me dijo, mae, sí, yo le enseño. Y ese fue el día en que yo empecé a patinar. Me prestó la tabla.
se quedó al frente mío sentado toda la tarde con las piernas cruzadas viéndome como yo aprendí a hacer el ollie. Y pues aprendí y a los días llegué a la casa y dije que quería una tabla. Ahí fue donde todo inició. De ahí yo empecé a patinar con tablas prestadas de mis amigos. Y cuando ya llegué y compré mi tabla, era una Brigade, traía el castillo, traía el dragón bebé, era morada con verde y decía a un lado Steve Caballero. Y recuerdo que yo iba tan pero tan emocionado de al fin tener mi primera tabla, que llegué y lo primero que hice cuando entré fue decirle: deme una tabla, necesito una patineta. Y así de una vez me la mostraron. Era un poco pequeña, no era ni 7.5, estoy seguro. Y yo inmediatamente la agarré y dije: démela. O sea, ni siquiera vi otras tablas, fue demasiado estúpido, ni siquiera vi que había, no sabía de marcas. Entré y lo primero que vi fue una vitrina gigante con todos los videos de la 411 BM. Entonces esa noche llegué a la casa y salí corriendo a la esquina a donde todos mis amigos se juntaban y les dije: madre, tengo una tabla. Pero no tenía nada más. Entonces, entre todos ellos, yo tenía 17 años. Todos ellos eran adolescentes en ese entonces, tenían 18, 16 años, estaban en el colegio. Entonces recuerdo que todos me regalaron cosas que ellos ya no utilizaban. Unas llantas Black Label hechas mierda. Uno me regaló un truck Grind King y el otro creo que era Venture o Phantom, no me acuerdo. Y yo monté todo y entre todos me dieron cosas, recuerdo, me ayudaron a armar mi primera tabla. Y uno de ellos me dio una sueta, que era la sueta del elefante que decía Never Forget de Black Label. Creo que hay una línea que traza varios rides. Entre esos podría meter el graffiti bien, podría meter el skate, podría meter el hardcore. Es una hora como que siempre se hace en conjunto, se hace con compas. Difícilmente más se llegue y lo haga solo, pierde un poco la gracia. Eso es como una vara que me hace pensar en que las tres cosas podrían ir de la mano. En el graffiti no soy demasiado viejo. En el graffiti entré porque prácticamente siempre estuve como rodeado de ese ambiente. En ese entonces, cuando habíamos empezado a patinar, 2001, 2002, todo el ambiente del graffiti tenía que ver demasiado con el skate. La primera persona que conocí que grafiteaba se llamaba Albam. Era un skater súper bueno. Murió como en el 2005 o 2006, no recuerdo muy bien. Recuerdo que esa noche llegué a la casa y me dijeron: vio que Albam se murió. Y yo no le creo. Y para mí fue súper impactante porque sí se había muerto. Y wow, fue un impacto. Albam fue una de las primeras personas que conocí que estaba involucrada en el graffiti. Cuando yo estaba muy huila, tenía como 10 años, él siempre me llegaba a buscar a la casa. Todos los fines de semana, siempre andaba en una Vespa azul. Y me llegaba a buscar a la casa para que fuéramos a patinar. Y me llevaba atrás de la Boca Loca. Y sacaban el box, sacaban los rieles. Todo en ese entonces se guardaba en la casa de a uno que le decían Leche, porque vivía a la par. Entonces todas las cosas las guardaban ahí. Y siempre me llevaba a patinar. Entonces influyó un montón. Un día escuché, no me acuerdo dónde, que un graffiti suyo es como una huella
Entonces pasar por ahí y decir, yo ya estuve acá, y siempre me quedé pensando como en esa vara, como sí, qué loco, y me metí en lugares donde si no lo haría pintando, no lo haría jamás. Ir creando un camino, pasar, ver sus grafitis y decir, yo ya estuve aquí antes, y donde ya hayan otros grafitis, y decir, yo caminé donde caminaron cientos de grafiteros atrás. Es como ese sentimiento. Difícilmente alguien que esté metido en esto puede odiar el skate. Siento que es imposible. Y es la música que traía los videos de skate cuando uno estaba chamaco, cuando estaba más pequeño y uno veía los videos de skate, traía música rápida. La mayoría, obviamente. Probablemente el Israel de los 7 años, 8 años estaría súper orgulloso de mí. Rara vez uno sale a pintar solo, y en hardcore es lo mismo. Mentiras que uno va a ir a un show a estar ahí solo, uno llega a un show a estar con los compas, a escuchar la banda de compas y cosas así. Igual estar en una banda es estar con 4 más. Eso es lo que siento como en el graffiti, ir en el camino conociendo gente, ya luego ver el graffiti de un compa y decir, esa vara lo hizo un compa. Es lo mismo, siento yo que me transmite el mismo sentimiento, la amistad. A veces me cuesta creer como hacer un recorrido de todo lo que pasaba en tan poco tiempo, las experiencias locas, las experiencias como buenas que hemos tenido, como las varas de México, o estar en El Salvador con demasiados compas y todos encima de otros. Para mí es una vara como súper difícil de creer, y cada vez que me acuerdo, quiero repetirlo, quiero estar ahí, quiero estar en ese momento, donde se está súper lejos de casa, y está preocupado por un montón de varas, pero llega el show, toca, y se siente en casa. Y usted disfruta tanto estar con esas personas que usted quiere quedarse en cada lugar que usted va. Entonces el día que usted tiene que devolverse y que usted tiene que despedirse, a veces hay personas a las que se les salen las lágrimas, se les hace un nudo en la garganta, y pasan los años y los vuelve a ver. Pero así es como funciona. Es como la relación que le encuentro al hardcore, al skate y al graffiti, al menos en mi vida. Siento que es como parte de la locura del hardcore. Ya cuando uno se involucra demasiado, y se da cuenta que este es un ride, y que si no más quiere estar cerca de lugares en los que más se sintió bien, quiere estar cerca como de gente que lo se sintió en casa. Somos como ratas, envenenadas en espacios, sometidos a vivir con miedo. Desde que nacemos, hijas de ratas, fáciles de controlar. Lo que sea, por estar ahí, y es parte de toda una historia que uno quiere contar cuando esté viejo. No importa
no importa hacer ese sacrificio, digamos, no importa, mae, tal vez dejar de comer un día, mae, o dejar de salir con los compas un día, mae, para ahorrar esa plata y comprar un tiquete de avión. Mae, al final de cuentas creo que vale la pena. No pienso como en que algo puede salir mal, mae. Estoy viajando, estoy con mis compas, estoy haciendo música. Y crear historias, que es lo único que queda al final. O sea, al final usted puede tener todo el dinero del mundo, al final puede tener todos los lujos que usted quiera, pero las memorias y las personas que usted conoce en cada viaje es lo único que nunca se va a borrar y que va a estar ahí para siempre. Está a punto de armarse el chivo, mae, rajado. Va a estar bien tuanis el concierto de Miseria. Tuanis, gonorrea. Con la música, mae, cada vez que he salido del país han sido experiencias buenas, mae, han sido divertidas, mae, creo que por eso lo seguimos haciendo. Hasta el momento no nos ha pasado nada terrible como para acabar con la banda. Si hay momentos difíciles estando afuera, si siempre hay un estrés y una preocupación como no está en su casa, no está en su país y ahí está en juego dinero y cosas así. Y hasta el tiempo para descansar se limita un poco, entonces cada quien reacciona de una forma, pero han sido más experiencias buenas que malas. Siempre va a ser importante dejar algo en el público, como que alguien se apropie como de la letra, de la canción. Eso es como súper importante, pero personalmente pasarlo bien. O una canción que la gente va a recordar y va a decir que buen show dieron. O patinar en lugares donde usted tal vez nunca más va a volver, o que va a volver pero nunca sabe cuándo. Entonces todo eso tiene mucho en común. Todo es como prácticamente lo mismo. De alguna manera todo se complementa. Es como el hecho de poder salir y tocar en otro país, poder patinar los spots que hayan en ese lugar y pues si existe la oportunidad también poder pintar. Decir, estoy tocando algo, que inventé con mis compas, para mis compas, pero hay gente que no conozco, disfrutando de esto, ahí es cuando me doy cuenta que estoy en el lugar correcto, o que lo estoy haciendo bien, o lo estamos haciendo bien. ¡Rechimba! ¡Que la estén pasando bien! Al final para eso venimos, a tocar, para que ustedes descarguen su energía, para que ustedes tengan un fin de semana increíble, al igual que nosotros lo hemos tenido con Stripe, con las personas que nos han apoyado, que nos han armado cada concierto, que han comprado cada camisa. Sepa que gracias a esas camisas de nosotros que ustedes están comprando, estamos comiendo, estamos transportándonos por horas de bus. War by Other Means fue el segundo disco que sacó Miseria. Cada canción de ese disco cuenta una historia, cuenta el por qué hacemos las cosas. La última marcha es una canción que prácticamente dice que venga lo que venga, siempre voy a estar ahí, voy a enfrentarlo, porque al final se trata de, si usted toma una decisión en la vida, mantenga esa posición. O sea, usted simplemente de la noche a la mañana no llega y dice, ok, estoy en contra de esto y esto y esto, pero al día siguiente todo lo que usted dijo prácticamente se lo pasa por el culo. Las últimas dos canciones de War by Other Means hablan de cómo una persona puede cambiar de la noche a la mañana un pensar. Las cosas que usted dice, cúmplalas. Nunca diga algo que usted no va a cumplir, porque cuando usted dice algo pero las acciones que usted hace muestran todo lo contrario, hablan muy mal de quién es usted, quién es realmente usted. Malos días vamos a tener siempre,
siempre van a estar ahí, los malos días siempre nos van a acompañar. Mae, es así, siempre van a haber problemas. Y yo creo que es importante, ¿no?, tener en cuenta eso, mae, pero saber que hay algo más, mae, que nos motiva a seguir. Hemos pasado en buses 10, 15 horas, llegar a un lugar, comer, tocar y volverse a ir, no conocer el lugar, simplemente llegar y tocar en la ciudad, pero de alguna forma es lo que nos gusta, es como lo que nos mantiene ese espíritu de querer seguir adelante. Dejarlo atrás, mae, olvidarse de todo y decir, mae, bueno, tengo 30 minutos para tocar con mi banda, voy a disfrutarlo, voy a pasarlo bien, mae. No voy a permitir que el estrés me afecte esto y afecte a mis compañeros de banda, mae, y afecte a la gente que está acá viéndonos. Es lo mismo, mae, no. Si salgo de mi casa con una patineta, mae, para olvidarme de todo, mae, para quitarme el estrés y para ir a patinar, pasarlo bien con los compas, mae. Reírme si alguien se cae, reírme si yo me caigo, mae, y aplaudirle a alguien que haga un buen truco. Lo mismo es si salgo con unas latas, mae. Obviamente quiero ir a pintar, mae, quiero ir a dar color a una pared, y si salgo con amigos es muchísimo mejor, mae. Es eso, mae, olvidarse del mal día. Con el mundo en mi contra, siempre fui yo contra el mundo. Porque nunca aprendí a escuchar a quien me solía escuchar. Porque siempre quise, porque siempre quise, porque siempre quise, porque siempre quise una vida que pudiera recordar. Siempre fui yo, con el mundo en mi contra. Siempre fui yo, contra el mundo, contra todos mis miedos. Y así aprendí a jamás renunciar. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today